Singapur es un país muy interesante no a nivel geopolítico, sino a nivel económico. Singapur consiguió su independencia en el año 1965. En esos momentos, Singapur no era más que una ciudad portuaria, corrupta e insegura, y sus gentes eran pobres e ignorantes. A día de hoy, Singapur es una de las grandes potencias financieras del mundo. Singapur es un país de 5 millones de habitantes y una extensión parecida a la ciudad de Madrid. No tiene absolutamente ningún recurso natural, ni siquiera el agua potable. Sin embargo, su PIB es superior al de países como Sudáfrica, que es 1.800 veces más grande, Egipto, que tiene 100 millones de habitantes, o Chile, por ejemplo, que es el país más próspero de toda Latinoamérica y tiene unos recursos naturales enormes. Singapur era una colonia británica hasta el año 1942, cuando fue invadido por el ejército nipón durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, el ejército japonés cometió unas atrocidades parecidas a las que cometieron los nazis en Europa con el Holocausto. En 1945, con la rendición de Japón, esta colonia es retomada por los ingleses. Pero a consecuencia de la invasión previa de Japón, los singapurenses dejan de creer que el ejército inglés es invencible y nace en ellos el deseo de la independencia. También es verdad de que en esos momentos había una tendencia a nivel mundial de descolonizar, y todas las antiguas colonias del Imperio Británico estaban siendo progresivamente descolonizadas, como era el caso de India y de Indonesia. De hecho, los británicos no querían dejar que Singapur se independizase porque pensaban que era una colonia demasiado pequeña como para resistirse al embate que tenían los comunistas en toda la zona del sudeste asiático, como era el caso de Laos y sobre todo de Vietnam. Finalmente, Singapur en el año 1963 se medio independiza como un estado dentro de la Federación Malaya. Sin embargo, 2 años más tarde, el 9 de agosto de 1965, fue expulsado de dicha federación. Creo que es el único caso en toda la historia en que un país expulsa a una de sus partes. Creo que hasta ahora siempre ha sido una parte pequeña de un país que se independizaba de la parte más grande. Si a alguien se le ocurre algún otro ejemplo, por favor que lo ponga en los comentarios. La historia de Singapur no puede ser contada sin la mención de un nombre propio, Lee Kuan Yew. Of other ways of reducing communal tensions in Malaysia, such as LUSA. Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur desde 1959, 4 años antes de su independencia, y su sueño era la unión con Malasia. Sin embargo, esta unión no duró más que un par de años cuando Malasia expulsó a Singapur de la Federación Malaya en 1965. En ese momento, Lee Kuan Yew dio una conferencia de prensa para explicar dicha separación y no pudo reprimir las lágrimas cuando explicaba las razones del fracaso de la unión entre ambas naciones. You see, the whole of my adult life, Oficialmente, la razón por la que la unión entre Singapur y Malasia no tuvo éxito es porque en la Constitución de Malasia se decía que Malasia es el país de los malayos. Sin embargo, en Singapur las comunidades india y china eran muy numerosas y por lo tanto esas dos etnias habrían quedado excluidas, y eso era algo de lo que Lee Kuan Yew discrepaba profundamente. Lee Kuan Yew creía firmemente que Malasia tenía que ser un país multirracial, multilingüístico, multicultural y multireligioso, y que todos sus habitantes, fueran de donde fueran, tuvieran la etnia que tuvieran, tenían que vivir con los mismos derechos y obligaciones. En el momento en que Singapur fue expulsado de la Federación Malaya, los singapurenses se sintieron muy vulnerables. Sin embargo, Lee Kuan Yew se esforzó por mantener la moral de los singapurenses alta a pesar de las circunstancias adversas.
Lee Kuan Yew, cuando juró el cargo de primer ministro en 1959, tenía ya muy claro cuáles serían los pilares que construirían el Singapur del futuro. Y estos pilares estaban fundamentados básicamente en mejorar el sistema educativo, mejorar el sistema sanitario, sueldos justos para los trabajadores, crédito barato para las empresas, crear seguridad jurídica y seguridad interna dentro del territorio, acceso fácil a la vivienda para todos los habitantes de Singapur mediante créditos blandos. De hecho, el 85% de toda la vivienda de Singapur es vivienda de protección oficial. Y en materia de asuntos exteriores tenía claro de que era muy importante cultivar relaciones positivas con los países vecinos, en este caso Malasia e Indonesia. Y sobre todo atraer inversión extranjera. Fue famosa una frase que dijo Lee Kuan Yew a las empresas extranjeras: venid y explotadnos. Es decir, él tenía claro que en primer lugar tenía que atraer a empresas de bajo valor añadido que necesitaran mano de obra barata. Sabía que una vez llegaran esas empresas buscando esa mano de obra barata, posteriormente necesitarían mano de obra cualificada y posteriormente necesitarían mano de obra altamente cualificada. Y ese ha sido el camino que ha seguido Singapur. Lee Kuan Yew reformuló el sistema educativo y estableció el inglés como el idioma común para todos los habitantes de Singapur. Y luego, cada habitante tenía que hablar una segunda lengua, que para el caso de los chinos sería el chino mandarín, para el caso de los indios sería el tamil y para el caso de los malayos sería el malayo, lógicamente. Con estas pautas, Singapur consiguió un desarrollo jamás visto antes en toda la historia. Y a día de hoy es el país más competitivo del mundo, el cuarto país con la renta per cápita más alta, uno de los principales centros financieros mundiales, el puerto marítimo más importante del planeta y la corrupción en este territorio es prácticamente inexistente.